Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por esta posibilidad de seguir pensando en un tema que me encanta. En el 2010 tuve la alegría de estar en la consulta realizada sobre arte, liturgia y teología, que realmente impactó mi vida de maneras impensadas. Una de ellas fue el poder ser parte del equipo que preparó la liturgia para Clave 5, que fue una de las experiencias más desafiantes y hermosas que viví. Y les cuento esto porque desde ese momento he seguido pensando en el culto, en la liturgia, como estos espacios de vida. Y personalmente trato de vivir una espiritualidad ecológica mirando integralmente a Dios y a la vida y tratando de no separar lo físico de lo espiritual. Esta totalidad de la vida como parte de la espiritualidad. Y es por eso que acepté la propuesta de esta invitación, porque los dos temas se preocupan de la relación entre los seres vivos y su ambiente. Y decidí integrar los dos temas que me daba la oportunidad de pensar de otra manera. Y me animé porque es lo que veo, lo siento y lo descubro ya en Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y Dios consideró que esto era bueno. Que haya vegetación sobre la tierra, que produzca hierbas que den semillas y árboles que den fruto con semillas, todo según su especie. Y así sucedió. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Y así sucedió. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra. Y Dios consideró que esto era bueno y así sucedió. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así, y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Sean fructíferos y multiplíquense, les doy la tierra a las plantas, le doy la hierba verde como alimento, y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche, llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Culto y ecología, como espacios de relación y coexistencia, pero no por separados, creo yo, y es lo que me apasiona, sino que entremos a los dos, y esta es mi invitación para estos momentos, entremos a los dos, pero al mismo tiempo. Los integré porque creo que nos están invitando, llamando, convocando, gritando y hasta bailando para llevarnos a la acción y a interactuar. Y propondré en estos minutos
algunas realidades, sueños o deseos para este espacio integrado. Este será o es ya, en algunos casos, un espacio donde haya restauración, transformación y reconciliación, no solo individual, sino colectiva, interdependiente, necesaria y vulnerable. No dos espacios separados, sino en unidad. Una ecología integral y hasta social, como la propuesta por el Papa Francisco en Laudato Si. La reverencia, el respeto y la responsabilidad, una visión ecológica, no como antagonista, sino como miembro de esta comunidad cósmica, a sentirse en armonía con el universo y en humildad, donde se practique la justicia como método de vida y el sacerdocio universal en el contexto en el cual estamos ubicados, tal como lo hizo Jesús, el Jesús de la historia, donde se goce de una vida plena y buena en intimidad con Dios y con los otros seres creados. JJ dijo, Juan José Barreda dijo que es un espacio, el culto, que tiene en común la presencia de Dios a quien se adora y la presencia del ser humano, quien adora en humildad, declarando su dependencia de Dios y se siente valorado al mismo tiempo por haber sido creado por Dios, no en soledad, sino en comunidad, porque se reconoce como creación, como ser creado, cuidando este medio ambiente, porque es lo que el creador nuestro diseñó para nuestra habitación, para ser nuestro hábitat. Un lugar, un espacio donde se comprenda que para que haya restauración, tanto en la ecología como en el culto, se tiene que tener siempre presente, el presente, el pasado y el futuro, de cómo nuestras acciones afectarán el futuro de nuestras familias, de nuestros nietos, de nuestros hijos, de la sociedad. René ya escribió en 1986 que la única evangelización auténtica es la que se orienta a esta meta última de la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Una utopía evangélica, una esperanza. Un espacio donde se observen relaciones entre seres vivos que interactúan íntimamente, que deciden encontrarse fielmente, no solo los domingos, sino muchos días, que juntos pueden admirar al Dios creador y se aceptan. Estas serían relaciones dinámicas con señales de esperanza y de vida. Hace un ratito una amiga que sabía que iba a presentar aquí me escribió y me dijo: yo suelo pensar que hay creyentes más atados a Dios Salvador y otros al Dios Creador, pero me parece que hay algo que une la profunda necesidad de ambos. Esa es la ecología como campo, como temática, ya que esa misma creación necesita del Dios que restaura. Nos trae la dimensión comunitaria, sí o sí, a un espacio de confesión de pecados, de nuestros pecados. Es ultra necesario juntar esas dos cosas. No hay posibilidad de restauración si no es con conciencia del daño, y también entonces venir con arrepentimiento y cambio de actitud. Cierro. Un espacio donde se descubre el llamado a una coinonía, un espacio de compromiso, amor y cuidado en el contexto presente, dándole a Dios, dejando que Dios transforme e ir junto con Él en búsqueda de la justicia y la reconciliación. De pensar en el misterio de que lo que vamos a experimentar no se va a repetir nunca jamás. No solo son las nubes o el río los que pasan y los que cambian, sino el grupo, las oraciones, las conversaciones, los encuentros. Pasarán y vendrán otras cosas nuevas. En el culto usamos elementos como el agua, el aceite, el vino, la madera, flores, incienso, palabras y el contacto entre las personas para buscar y entrar en la presencia de Dios. El uso de esos regalos de la creación, incluyendo el ser humano, debería también generar un respeto por la creación de Dios, un respeto que provee un buen fundamento no solo para el movimiento ecológico, porque son irrepetibles. Un espacio donde no se tenga miedo de decir la verdad, a declarar la verdad, y aún en medio del dolor, porque allí también hay posibilidades y puede transformarnos si así lo deseamos y permitimos. Norman Wirsba una vez dijo que el enfoque y meta cito,
de nuestros esfuerzos no debe estar en buscar ser transportados a otros mundos, sino en la transformación de los deseos, hábitos que están haciendo inhabitable el único lugar, ese mundo que tenemos para vivir. Estamos dando en este espacio la oportunidad de adorar juntos como seres vivos. Sugiero que no debería existir una separación entre el culto y la vida, ya que el culto expresa el profundo significado mismo de nuestras vidas. Nos confronta, como dijo Edesio y también Barreda, con el hecho de que muchas veces no reconocemos la centralidad de Dios en el culto, la unidad de Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y esa armonía perfecta cuando Dios participa en el desarrollo de la historia humana. También Edesio señala que nuestro Dios al mismo tiempo no es ni narcisista ni egocéntrico, ya que en la práctica de la adoración los que más resultan beneficiados son los adorantes y no el adorado. Observar que la naturaleza esta de interconexión de todas las cosas en el universo, que es base fundamental de la ecología, nos puede ayudar a reconocer los lazos entre todos los elementos de la creación y recordar que en el pensamiento hebreo lo viviente consiste en todo lo que respira, las personas, los animales. También Boff, como San Francisco de Asís, nos recuerdan que somos los hermanos mayores en la gran democracia de todas las criaturas de Dios. El futuro dependerá de esa reciprocidad, esa reverencia a Dios, que no va sin reverencia por el hombre. Un ecologista quizás diría que si la identidad ecológica permite a las personas amar la tierra es también amarse a uno mismo. Que en estos espacios se puedan leer textos y releer textos relacionados con la creación, como el de Génesis 1:28. Qué problemas que nos trajo ese versículo, porque lo entendimos como que tenemos la potestad de destruir, no solo de construir, y a ese versículo se le ha culpado por destrozos ecológicos. Pero Juan Stam también dice que en Génesis 1 hay preocupación por el sentido de la creación y los designios de Dios. Otros textos como Salmos 8, 104, el 148 o Génesis 2 nos pueden ayudar a pensarnos cómo guardar la tierra, cómo practicar como sacerdotes ese jardín, ese lugar sagrado, cómo ser fieles mayordomos ecológicos. Poder reconocer a Dios como el verdadero Señor de la creación, pero para eso necesitamos mucha humildad, porque vamos a estar dependiendo y esto nos puede hasta llevar al agradecimiento. En ese espacio se tiene la oportunidad de defender la vida en todas sus formas. Parece que a través de la historia de la Iglesia el tema de la creación ha servido para polémica. ¿Cuántos días, cuántas horas, cuántos momentos, años, siglos? Y no como motor para defender la vida. La teología de la creación sería indispensable en este espacio para desarrollar nuestra ética, nuestra presencia en el mundo. También necesitaríamos, este espacio necesita una ecología de la adoración, pero bidireccional. No solamente en pensar cómo incluir la ecología en el culto, sino la ecología del culto, porque se nutren mutuamente. Tener un pensamiento ecológico en nuestros cultos hará que podamos reconocer que el espacio donde estamos es importante, que la preocupación hacia los necesitados es esencial, porque ahí está la justicia, que la música y el silencio son importantes, que el movimiento, el perfume, la hospitalidad, la posibilidad de reconocer al otro. Ahí, en esta ecología del culto, se convierte en un espacio para seres vivos que están conectados entre sí, con el ritmo de la vida, de la tierra, de los ciclos bioquímicos, a los sistemas de diversidad psicológica. También será un espacio donde se piense en la función educativa de este espacio integral, donde se enseña y se forman actitudes y emociones, donde se enseña a dejar de considerar las cosas como oportunidades para aprovechar y descubrir que podemos trabajar juntos con Dios para eliminar el sufrimiento, la injusticia y la crueldad. Abraham Heschel dijo, cito,
donde el hombre se encuentra con el mundo, no con las herramientas que ha hecho, sino con el alma con la que nació, no como un cazador que busca su presa, sino como un amante que ama de manera recíproca, donde el hombre y la materia se encuentran como iguales ante el misterio, ambos hechos mantenidos y destinados a desaparecer. No es un objeto, sino un estado de compañerismo y fraternidad que lo abraza a él y a todas las cosas. Veo una conexión en este espacio muy fuerte entre liturgia y ritual. Tanto el culto como la ecología tienen pautas de conexión que marcan la conducta. Ritos y liturgia usan diferentes lenguajes, tanto verbales como de acciones, pero se entrelazan, se unen, arman un dibujo, un culto y un ritual. Si ustedes han leído algunas veces a Ryan Juskus, que trabaja en Estados Unidos, él anima a responder el llamado de Dios a hacernos criaturas y criaturas que cuiden de otras y vivir embelesados, maravillados de la creación y disfrutando de la bondad de Dios, porque Él es bueno. Una humildad ecológica, vernos como miembros de la comunidad de la creación. Vivir con esperanza, reconociendo un Dios. Este Dios que, como en uno de los trabajos de Bob que leía, anuncia, avanza, hace que lo posible que se repite, que lo imposible acontezca. Dios, ese imán que todo lo atrae, ese motor que todo lo anima, esa pasión que todo lo genera. También otro de los textos que sería genial que en este espacio se leyera, se releyera, es Isaías 65 del 25. No tenemos tiempo de leerlo todo, pero en sus casas lo pueden leer, donde descubre esta vida en comunidad, en comunión con el prójimo, comunión con Dios, donde hay gozo, donde hay vida, donde hay justicia, donde hay diálogo, un diálogo Dios-ser humano, una armonía ecológica, un profundo respeto por la vida. Y para terminar, me gustaría compartir algo que aprendí hace muy poquito al pensar en para ayudarnos a pensar qué clase de espacio formaremos. Y me gustaría decirles que creo que Dios desea que sean espacios sin miedo. Entonces les comparto algo gracioso que hice hace un mes. Empecé a tomar clases de acuarela por primera vez en mi vida. Y luego de 4 semanas la profesora nos entregó un papelito con pautas para ayudarnos a seguir pintando. Pero me parece que también nos pueden ayudar a seguir pensando en el tema del culto y ecología. Y ella puso, las acuarelas son difíciles de controlar. Deja que se vayan, que se muevan por donde quiera. Dejen atrás el control y el perfeccionismo. Relájense. Será así una pintura que capte el sentimiento, que inspire, que haga recordar. No se olviden que el agua limpia es mejor que la turbia para que se vean mejor los colores. Y cada capa que agregues también va a reducir la luz que trasluce. Piense antes de aplicar el color. Es mi oración que como en Marcos 8 del 26, del 22 al 26, nosotros también podamos ver con claridad este tema. Que no nos quedemos a mitad del camino, que podamos abrir los ojos, que dejemos que Jesús nos dé la vista. Vienen nuevos días fue algo que escribió Gerardo Oberman, y creo que hay, aunque sea una de las estrofas, me gustaría leer. Y él puso, que el Dios de la creación, Señor de montañas y lagos, de llanuras y mares, Padre y Madre de todo lo que vive, que hoy nos convoca a la fiesta y al encuentro, nos movilice al servicio y nos guíe en la misión. Que el Dios de la vida plena, que nos ama y nos perdona, que sana y que reconcilia, nos sostenga en el ministerio de la justicia y de la paz. Que el soplo de Dios, generoso y solidario, nos impulse y nos anime para andar por el mundo con fe y esperanza, porque vienen nuevos días. Muchas gracias.